para sus ojos, vaya. Es la forma en que percibí el tema. Bueno, como lo primero que habló de cerca de la neurosis narcisista, más que nada la neurosis de transferencia, que fue cuando lo que dio Dennis y que después vaya, eso ya no va a servir, que es lo que vimos primero. Entonces yo más o menos entendí así las transferencias, los tipos de transferencia, ya con lo que el maestro ya me voy a copiar un poco el sistema del maestro, igual si estoy mal o bien, ya corríjanme, no hay problema. Ponemos una línea y un continuo y aquí hablamos cierta patología, y aquí ponemos normal y aquí anormal, y luego pues aquí ponemos los psicólogos somos normales en teoría, y aquí no sé, alguien que pueda ser el depredador psicólogo, bueno, loco, que viene siendo aquí esta parte, viene siendo la parte psicótico, y aquí todos en teoría padecemos cierta neurosis. Aquí en un campo sería, bueno, aquí se empezaría haciendo la psicosis, aquí ya la psicosis se distingue como un proceso que viene siendo cuestiones que no están en el tiempo real, vaya. Yo puedo decir, yo soy Maradona y yo me la creo, bueno, una cosa puede ser también confundida con cierto mitómano, pero el psicótico se cree y tiene una historia, puedo leer, puedo decir, un incendio se va corriendo. Se estudió la psicosis desde, bueno, la esquizofrenia es un parte del... Entonces, hay ciertos tipos de neurosis, entonces conforme el paciente y el terapeuta y el paciente, entonces conforme tenga el paciente su moral, bueno, vamos a padecer cierta neurosis. Una de las neurosis que viene siendo un poco la ansiedad, lo que estoy sufriendo ahorita que estoy dando el tema, pero es controlable todavía. Bueno, entre estos, la transferencia pues va a tener ciertos tintes psicóticos, y como dijo el maestro, si es psicótico puro, entonces no es material de estudio, vaya. Entonces, si el paciente en su neurosis, pongamos que el nivel 1 es este y el nivel 100 es este, entonces aquí va a haber ciertos grados de neurosis. Entonces aquí a lo mejor el paciente tiene una psicópata. Entonces va a ir con ciertos tintes psicóticos. Entonces esto los va a proyectar con el terapeuta en transferencia. Y a esto se le va a llamar neurosis de transferencia. ¿Está bien esto? Ok. Bueno, obviamente hay ciertos grados de neuróticos que, por ejemplo, yo padezco cierta ansiedad ahorita, pero puedo regresarme a lo normal, vaya. O puedo irme a una depresión, pero soy consciente. El neurótico siempre es consciente de lo que hace. Un obsesivo es un neurótico. El psicótico no, bueno, vaya. Entonces el psicótico, pues aunque es completamente psicótico, pues no va a ser el material de estudio para psicología. Pero si hay ciertos grados de psicosis que pueden regresarse a una parte normal o que está yendo y viniendo. O también pueden tener historias, por ejemplo, yo puedo visitar a un amigo que es psicótico y contar historias del pasado, decir, ¿qué estás haciendo? No, estoy tomando un té con mi hace 10 años. O puede trasladarse al futuro, ¿no? Entonces, como hay varios tipos de transferencias, entonces está cuando yo leí en la red venían neurosis, psicosis, perversión, que había tres instancias de la personalidad más que nada. Entonces, lo que viene siendo la neurosis se venía haciendo con la histeria, el obsesivo, la psicosis creo que es la alucinaciones, depresión, el maniático, y bueno, tal cual. Entonces vamos a sacar ciertos tipos de transferencia, más que nada. Entonces lo que habla el tema es que cuando el paciente esté con el terapeuta va a proyectar ese tipo de transferencia, ya sea en un aspecto psicótico, como habla un caso que está ahí en el libro, en la página 148 de Reichman. Aquí de los trabajos que hizo de transferencia, problem y esquizofrenia. Aquí, más que nada, el paciente están en una sesión terapéutica y
luego ya estaba en una sesión larga y hubo como un cuadro de estupor, que eso quiere decir como un debilitamiento mental, ya cansancio mental. Entonces se da cuenta que el paciente tiene un cuadro catatónico, empezar a hablar sin sentido, como ahorita a lo mejor y el terapeuta le dice, ¿tienes un vaso de leche? Y el paciente agarra el vaso de leche y se lo avienta al terapeuta. Entonces aquí tuvo una transferencia psicótica. Y bueno, y así a lo largo de las terapias van a orientar ciertas cualidades. Y hay otro de más adelante, no sé si alguien pueda leerlo. Es en la página 149. La situación analítica tiene un sesgo perverso. Bien, no lo vamos a leer en este momento. Vamos a dejarlo para un poquito más adelante. Entonces, voy a hablar algo acerca, también habla de el narcisismo empezó a estudiarse cuando estudiaron la psicosis. Hubo varios autores que empezaron a ver esto. Javi, ayúdale para que pongas la presentación porque no la puse. Porfa. La neurosis narcisista de Freud, que sea o no capaces de transferencia, es un problema más que nada de base empírica. No sé a qué se refería, yo me imagino que era a los síntomas que tiene que presentar el... No, base empírica es de observación. Okay. No como lo definieron algunos psicólogos del yo. Psicólogos del yo vienen siendo como un tipo de escuela, ¿no? Post-freudiana, ¿no? No, bien. Aquí Samuel Goodman estaba haciendo una crítica a Freud y le dijo que las neurosis narcisísticas, sean o no capaces de transferencia, es un problema de la base empírica, no de definición. Freud dijo, el psicótico no es sujeto de análisis, solo fue definición. Él lo dijo y se tomó como una norma. Entonces Goodman empiezan a hacer investigaciones con narcisistas y se dan cuenta, desde su experiencia, que ellos pueden establecer un tipo de transferencia. Entonces es un comentario crítico que le hacen a Freud. Bueno, Samuel Goodman sobre indicaciones del Congreso Popular. Aquí hace como una definición de la neurosis narcisista, que presenta indudables fenómenos de transferencia y se ponen como el vigor a nuestro propio espíritu, más que nada. Aquí es lo que viene de lo que dijo el maestro hace rato, que fue el primer término que sacó Freud y después lo cambió a neurosis de transferencia. No, los puso en una línea, pero descartó este. Ok. Y aquí fue lo que expliqué con dibujos, que afirmar la existencia de fenómenos de transferencia en la psicosis para visualizar en forma peculiar de neurosis de transferencia en los perversos, en los psicópatas y en los adictos. Más que nada lo que, y aquí decía que según la clínica psicoanalítica, la neurosis de transferencia de un psicópata siempre va a ser psicopática y de un perverso, y así sucesivamente. Aquí se encuentra el cuadro psicótico. Sí. Okay. La transferencia tiene ese nombre, desde esas características de la personalidad. Sí, porque yo, bueno, cuando estaba leyendo pensé que la neurosis de transferencia, pues, por ejemplo, da una transferencia psicópata y luego una psicopática, o sea, que eran individuales cada una, pero no, sí, todos tienen un rasgo psicótico. Vamos a imaginar
características en su personalidad, pero uno de sus rasgos domina su personalidad y es una tendencia narcisista. Su personalidad está gobernada por esa tendencia narcisista. Las neurosis que va a establecer este sujeto serán, las transferencias que va a efectuar serán transferencias narcisistas. Si el sujeto fuera perverso, las transferencias serían transferencias. La transferencia tiene el nombre de acuerdo al rasgo de la personalidad que el sujeto tiene. Entonces así se asume la naturaleza de la transferencia. Se va a detectar el analista a la persona narcisista o con alguna patología dependiendo de lo que vimos en patología, dependiendo de sus características, o aquí hay unas tablas donde tú vas a detectar al paciente. No hay tablas. O sea, algunas características. Entonces, usted reconoce desde la psicopatología cuáles son las características de ese cuadro. Sí, o lo que vimos en patología 1, con esas características. Sí. A través de ese cuadro clínico de la psicopatología, usted tiene una idea y esa la va a confirmar en la naturaleza de su transferencia. Por eso hay cuestiones que entendemos que algunos psicólogos pudieran presentar sin lo canalizar psiquiatras. Lo que se canaliza con psiquiatras es cuando el origen es biológico, es a partir de la química cerebral. Si es desde la química cerebral, pues ninguna terapia va a lograr ayudar. Pero si es por otras condiciones, no desde la química cerebral, entonces la psicoterapia sí ayuda. Muchas veces se complementan, aunque esté bajo medicamentos, se apunta a un proceso terapéutico. Bien, bueno, aquí Joseph Sandler habla de tipos de formas especiales de transferencia, y más que nada para referirse a las variedades que no encajan en la norma. Aquí fue lo que vimos, que cada transferencia, aquí el psicótico da colorido a la transferencia, es lo que curva aquí, ¿no? Y el campo de la psicosis estudió por primera vez la transferencia narcisista. Aquí el narcisismo por el cuento de Narciso que se enamoró de su propio ser, por medio del agua más que nada. Luego aquí habla sobre Couples, que él habló sobre tipos de transferencia narcisista. El narcisismo tiene que ver con la relación del objeto, hizo dos tipos de transferencias, que viene siendo la transferencia idealizada y la especular. Aquí más que nada la estrategia que hizo él es irse hacia el narcisismo infantil del individuo que no se desarrolló bien. Aquí tomó a Lacan como por el del espejo, en el que el niño fue más que nada una ruptura en su ser, no se desarrolló bien por, no sé, el descuido de sus padres que no lo vieron bien. Entonces el niño al verse en el espejo se ve con una imagen deformada de sí mismo. Entonces lo que hace él es crearse una imagen buena de él. Entonces su objeto de deseo que en realidad debería ser para la madre se va hacia él mismo. Él carece de cierto, las críticas, bajo autoestima. Todo lo que hace es volver al pasado hacia la parte fracturada de su ser y repararlo, más que nada lo que hablan todo eso. Es cierto. Vemos ahí dentro de la investigación ya práctica, Kohut descubrió dos tipos de transferencias que el sujeto podía establecer. La primera de ellas es una idealizada, transferencia idealizada. Y pudo observar que a veces aquí la transferencia especular. Una transferencia idealizada es en la relación analista-paciente. El paciente, el narcisista, idealiza lo que está viendo en la figura del analista. Al ver al analista de una manera ideal, él mismo va a establecer una vinculación. Porque si recuerdan ustedes,
cuando hablaban de trastorno narcisista, el narcisista solo establece algún tipo de relación con otros narcisistas, porque los considera iguales. Aquí el sujeto, aquí el paciente establece una transferencia al idealizar al analista y ponerle a sí mismo todas sus características. Ve la figura ideal y por lo tanto el analista es como él, vinculándose y estableciendo una alianza terapéutica. La otra es la especular. En la especular, él se refleja en el analista. Al ver al analista, se está percibiendo a sí mismo de una forma idealizada, pero el analista es quien le está devolviendo esa misma percepción que tiene de sí mismo. Al considerarse iguales, entonces establece relaciones o bien esa transferencia o esa alianza terapéutica. Esas son las formas en que el narcisista puede establecer las transferencias. Y no se queda ahí con... Dice cómo debe de trabajarse ese tipo de situaciones. ¿Bien? La técnica o el proceso es abrir el camino hacia su narcisismo infantil. Y luego entonces repararlo y reparar esas necesidades que quedaron insatisfechas en la infancia. ¿Acaso esto será igual que el análisis del lenguaje? Esto que se hace es semejante al neurótico. Va siguiendo la libido que era capaz de conciencia de que se hizo inconsciente hasta reanimar el conflicto infantil y los imagos y la pone al servicio de la conciencia. Es lo mismo. El proceso analítico es exactamente igual. Lo que cambia es la forma en que se presenta la transferencia. No, ya. Es que, bueno, lo de idealizar, especular, ¿de dónde venía? No venía en el libro. No. Aquí Hannah Segal y Leon, el fenómeno psicológico aparece alimentado por la transferencia y recalmente vinculada. Bueno, aquí más o menos con respecto ahora sí al ejemplo, ¿no? Aquí que ya vimos el nombre de Varian pudo observar en su experimentación también algunas características que tenía la transferencia del narcisista. Pudo observar 4 características. Es lábil, es precoz, es intensa y es tenaz. Esas 4 características definen a una transferencia o transferencia del psicótico. La forma en que aparece entonces es inmediata. La carga que inviste la transferencia es muy grande y una vez detectado su objeto de amor no lo pierde de vista. Va a estar sobre ese objeto de amor. El proceso es muy intenso. Entonces ya les comenté, dentro de las características, las expresiones clínicas de la transferencia erotizada está la ninfomanía de transferencia. La ninfomanía de transferencia, la ninfómana ve al analista como su objeto de amor y lo que quiere es seducirlo. Entonces la transferencia es precoz. Tan pronto empieza el proceso, ya está vinculada. Es intensa. Toda la carga pulsional dirigida al analista. Así es el análisis. No lo conquista. El analista le va a hacer creer. Le va a hacer creer porque ahorita vamos a ver que es necesaria un concepto. ¿Qué es la contratransferencia? ¿Le toca a usted hablar de eso? No. Neurosis de contratransferencia. En el momento lo sabrá. Ahora sí, vamos a escuchar cómo ocurre
la transferencia desde la perversión. Y es una situación analítica y propio de la perversión. Ella se queja de que yo la atacaba con mis interpretaciones y yo se lo interpretaba en el marco de la transferencia negativa con más rigor y así como pudo comprobarse después, satisfacía su masoquismo. Una relación que no se podría conceptualizar o no conceptuar, sino como perversa de la transferencia y la contratransferencia. Y tardé en darme cuenta de lo que pasaba. Solo entonces pude satisfacer. Bien, vemos ahí cómo ocurre la transferencia desde el fenómeno psicótico. Que tenía una característica de homosexualidad y además rasgos masoquistas. Tan pronto inicia el proceso, entonces ella, la paciente, se empieza a quejar. Le dice: analista, tú me agredes con tus interpretaciones. El punto es esto: ¿acaso un masoquista se queja de que lo agreden? No. Eso es lo que quiere. Lo que le gratifica es, en este caso, la agresión que provocó en el analista. ¡Ah! Te agredo. Entonces, en el marco de la transferencia negativa, le interpretaba con más rigor y así satisfacía su necesidad masoquista. Y dice Chegoyen: y tardé en darme cuenta de que lo único que estaba logrando era satisfacer su necesidad masoquista. ¿Qué nos está refiriendo esto? El siguiente punto de la compañera. ¿Cómo se llama usted? Mónica. Mónica nos va a hablar de algo que es muy interesante. Y como preámbulo les voy a hacer esta pregunta. Ustedes, analistas, tienen en su consultorio a un paciente. Y con ese paciente ha establecido una contratransferencia. Pero como ustedes son éticos, ¿qué hacen con su paciente? Inmediatamente se deshacen, porque están en pecado mortal. ¿Sí? Bien, van a ver que eso no es cierto. Los postfreudianos enseñan que el correlato de la transferencia del paciente es una neurosis de corte. A ver, pues sí puede caer uno en el pecado. Ya cumplió. Ahí está hablando del esquizofrénico. El esquizofrénico, supuestamente como parte del psicótico, no establece transferencias, pero al tirarle la leche a la cara no era más que un rechazo a que el proceso terminara. No podía tolerar esa situación. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Que el esquizofrénico estaba estableciendo una transferencia con su analista. La acción de tirarle el vaso de leche en la cara no era más que negación a que el proceso o la sesión en ese momento terminara. La fantasía era que ya no iba a estar nuevamente con la terapeuta. Eso es. La idea es que estableció una transferencia. Eso es el punto. Y ya nomás por último, para cerrar lo que dijo Benito López, lo que tiene que hacer el terapeuta para interpretar, tiene que tener ciertos tiene que ser una correlación entre el significante verbal con los aspectos paraverbal y no verbal del